What is up fam? Bienvenidos a un video más, a un día más leyendo la Biblia en todo un año, dando contexto, hablando de referencias y de verdades que no solamente son prácticas, no, sino son aplicables a nuestro día a día. El día de hoy estamos en el libro de Génesis, estamos en el capítulo 4, 5, 6 y 7, así que ya te la sabes. Si aún no has leído, ponle pausa a este video. Aquí te espero y luego regresa, porque no nos vamos a ir verso por verso, no, y no quiero que veas este video y te confundas por no haber leído, así que tómate el tiempo, lee y luego regresa, porque solamente vamos a hacer referencia, vamos a leer unos cuantos versos, pero en realidad hay mucho más que quiero que leas para que entiendas lo que estamos diciendo y abordando el día de hoy. ¿Te está gustando la introducción al Viejo Testamento? ¿Te está gustando lo que estamos viendo en el libro de Génesis? Deja un comentario acá abajo, dale like al video, pero bueno, vamos a iniciar y quiero iniciar con esta pregunta. ¿Qué sucede cuando el pecado deshumaniza nuestras vidas? Ojo, el pecado no solamente es romper reglas como tal, no, es mucho más profundo que eso. De hecho, el pecado nos deshumaniza, nos aleja de la imagen de Dios y nos hace actuar como animales. Josh, ¿qué me estás diciendo? ¿Me estás diciendo animal? No, lo compruebo con el texto. En Génesis 4:7 vemos claramente cómo el pecado deshace la creación, pero también vamos a ver cómo la gracia y el orden de Dios permanecen presentes incluso en medio del caos. En este episodio vamos a explorar cómo el pecado impacta nuestras vidas, pero también vamos a descubrir la invitación de Dios a regresar a nuestra verdadera humanidad. Y eso por sí solo es una promesa, que Dios siempre está presente en nuestro caos y que nos está invitando a regresar a nuestra verdadera humanidad, al diseño original que Él ha creado para nosotros. Quiero darte un resumen de lo que vamos a ver y darte claves de contexto en realidad. Génesis 4 al 7 nos lleva más allá de la caída del Edén. Vemos el crecimiento del pecado en la historia de Caín y Abel y cómo el mal se expande por toda la humanidad. Caín, vamos a ver que en su ira mata a su hermano Abel, un acto que revela una lucha mucho más profunda que una simple rivalidad fraternal. Y lo sé, ¿no? Oye, Josh, pero siempre nos andamos peleando entre hermanos. No, esta pelea va a revelar algo mucho más profundo que una simple rivalidad de celos, más que una simple rivalidad de enojo o de ira. Es la batalla entre el instinto animal y el propósito humano, entre vivir como un ser hecho a imagen de Dios o actuar como una bestia guiada por violencia y el caos. Porque esta es la realidad. Lo que hace el pecado es que actuemos como bestias. Y adivina como qué bestia. Así es, como la bestia del inicio, como el dragón, como la serpiente, esta culebrita traviesa. La historia de Caín y Abel no solamente son relatos antiguos, sino que reflejan una lucha eterna entre el bien y entre el mal. El acto salvaje de Caín muestra cómo el pecado hace que nos alejemos de nuestra verdadera humanidad, de lo que Dios ha planeado para nosotros. Caín y Abel no solamente son los primeros hermanos, no. Son el primer ejemplo de un patrón que veremos más tarde revelado en la Biblia, como la confrontación del faraón y Moisés, como la confrontación de Nabucodonosor y Daniel. Es la eterna lucha entre el animal, es decir, el poder brutal, y el hombre, es decir, la imagen de Dios. Y esto hace referencia al capítulo 3 y al verso 15. ¿Y por qué dices que hace referencia? Bueno, vamos a leer desde el verso 14. La serpiente me engañó y contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré en enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Ojo, es
nos está hablando de esta enemistad que siempre habrá entre el hombre y entre la bestia, entre el acto salvaje, entre el animal, el poder brutal y el hombre, la imagen de Dios. ¿Sabes? Otra referencia que me fascina es que en realidad nos convertimos en este acto animal, en esta bestia. ¿Por qué? Porque algo que tenemos que entender de la palabra de Dios, especialmente de Génesis, es que siempre va a hablar en patrones. Aparte de imágenes, de símbolos, la palabra de Dios también siempre utiliza patrones para hablarnos. Y cuando hay una disrupción en el patrón, es la Biblia llamando nuestra atención a prestar atención en la disrupción. Y aquí es algo muy interesante porque vas a ver siempre que es mencionado campo, el campo siempre va a ser mencionado con animal. O sea, animales del campo, animales del campo, animales del campo. Y eso lo vas a ver a través no solamente del capítulo 2, vas a verlo en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, estableciendo un patrón. Por ejemplo, para darte más preciso, vas a verlo en el capítulo 2, verso 19, en el capítulo 2, verso 20, en el capítulo 3, verso 1 y en el capítulo... por ahorita en esos, no los tengo subrayados todos, pero vas a ver este patrón. También lo vas a ver en el capítulo 4. Sé que retrocedimos un poco, estamos 4, 5, 6 y 7, pero para hacer referencia, ahora, cuando hace referencia en el capítulo 4, verso 8, dice, cuando habló con su hermano Abel y cuando estaba en el campo, Caín, es decir, animal, atacó a su hermano y lo asesinó. Es esta lucha entre el animal y el hombre. Es esta lucha que nos menciona en el capítulo 3, verso 15. Pondré en enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Es decir, entre tu simiente. Es esta lucha entre animal y el hombre. A medida que avanzamos, la historia del diluvio nos muestra no solo la ira santa de Dios, nos muestra la ira activa de Dios, sino su ira santa. Al retirar su presencia, permite que la creación vuelva a caer en el caos. Pero a pesar de todo esto, vemos la misericordia de Dios al preservar a Noé y a su familia, dando un nuevo comienzo para la humanidad, lleno de oportunidad para restaurar el orden y la paz. Ojo, el diluvio no solamente es un castigo, es el regreso a el caos de Génesis. Eso lo vemos en el capítulo 1, verso 2. Cuando la presencia de Dios se retira, el caos vuelve y la creación comienza a desmoronarse. La ira de Dios no se muestra como un castigo directo, sino como una retirada de su presencia. Esto es lo que muestra que cuando Dios se aleja, la humanidad se hunde en el caos, pues la paz y el orden solo provienen de Dios. Y en realidad el diluvio es la representación de multiplicar sin ser fructíferos. Es un caos en sí mismo. Dios no solo nos llama a multiplicarnos, sino nos llama a ser fructíferos. Y la multiplicación sin propósito solo lleva al caos. Josh, ¿por qué me estás mencionando esto? Bueno, vamos a entrar al capítulo 6. Y dice, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse, no a ser fructíferos, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vinieron a las hijas de los seres humanos, eran hermosas, vieron que eran hermosas, entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un mortal. Por eso vivirá solamente 120 años.
Ojo, esto no solamente es una representación de la ira, sino es una representación de que cuando la presencia de Dios no está en nosotros, todo se desmorona, todo se convierte en caos. Es por eso que necesitamos continuamente su presencia y su vida en nosotros, su ser en nosotros, porque cuando Él está en nosotros hay orden, hay paz, hay propósito, pero fuera de Él todo se desmorona. En realidad el diluvio es la representación exacta de multiplicarnos sin ser fructíferos. Es un caos en sí mismo. Dios no solamente nos llama a multiplicarnos, sino a ser fructíferos. La multiplicación sin propósito solamente nos lleva a un caos. Es decir, si solamente estoy buscando multiplicación y no fruto, no estoy siendo fructífero, adivina qué va a suceder. Va a suceder un caos de por medio, porque Él primero nos llamó a ser fructíferos y luego nos bendijo al multiplicarnos, ¿verdad? Esto me lleva a las verdades que tengo preparadas para ti. Son 4. Número 1, el pecado nos deshumaniza. Nos hace actuar según nuestros instintos salvajes, alejándonos de la imagen de Dios que nos fue dada. Número 2, Dios nos hizo para ser completamente humanos. Fuimos creados para actuar con sabiduría, con propósito y dominio sobre la creación, no para actuar de manera salvaje, es decir, en pecado constante. Número 3, el enemigo busca multiplicar el caos. Su misión es distorsionar nuestra naturaleza, haciéndonos actuar como animales. Pero Dios nos llama a restaurar el orden y la paz, estando en Él y Él estando en nosotros. Número 4, debemos de cultivar el fruto del Espíritu. No te enfoques solamente en multiplicar, enfócate en ser fructífero primero, dejando que el orden y la paz de Dios se multipliquen a través de tu vida. La invitación de Dios es clara. No dejes reducirte por el pecado a ser guiado solamente por instintos. Vuelve a la imagen de Dios en la que fuiste creado. Vive con propósito, sé fructífero y deja que el orden de Dios se refleje en tu vida. El caos solo tiene poder cuando nos alejamos de Él. Pero si te entregas a su presencia, el orden y la paz reinarán en tu corazón. Entonces te pregunto, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Vamos a actuar en nuestro instinto salvaje o vamos a permanecer en Él dejando que su presencia traiga orden, propósito y paz a nuestras vidas como como el diseño original que fuimos creados a imagen de Dios? Espero que esto te haya servido, espero que esto te haya abierto un poco la cabeza, espero que esto traiga un poco de convicción a tu vida y hey, si te gustó, déjalo en los comentarios, dale like, suscríbete, comparte con alguien, pero ya, nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga. Bye bye.